se nos pide que definamos una variable, y escribamos expresiones para el plan de ahorro de cada persona. La persona A comienza con $505 y ahorró $80 por mes. La persona B comienza con $730 y ahorra $55 por mes. Lo desconocido es el número de meses, que es lo que asignamos a la variable para representar. Usemos la variable m para representar el número de meses. Y ahora necesitamos escribir expresiones para cada plan de ahorro. La persona A, nuevamente, comienza con $505 y ahorra $80 por mes, lo que significa que el ahorro total es de $505 más $80 veces el número de meses, lo que representamos con la variable m y, por lo tanto, la expresión. Para el primer plan de ahorro es 505 más 80 veces m o solo más 80m. La persona B comienza con $730 y ahorra $55 por mes, y por lo tanto, la expresión para este plan de ahorro es 730 más 55m. Luego, escriba la ecuación que representa después de cuántos meses estas dos personas tendrán la misma cantidad en sus cuentas de ahorro. Bueno, tendrán la misma cantidad cuando estas dos expresiones sean iguales y, por lo tanto, la ecuación que representa esta situación es 505 más 80m es igual 730 más 55m, y ahora necesitamos resolver esta ecuación. Para m aislando m en un lado de la ecuación. Bueno, tenga en cuenta que ahora tenemos términos m en ambos lados de la ecuación, lo que significa que el primer paso es sumar o restar, para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Aislemos el término variable en el lado izquierdo, por lo que al mirar hacia el lado derecho necesitamos deshacer estos 55m positivos o más 55m restando 55m en ambos lados de la ecuación. Recuerde que cualquier operación que realicemos en un lado de la ecuación también debemos realizarla en el otro para crear una ecuación equivalente. Ahora simplificamos. En el lado izquierdo tenemos 505, y luego 80m menos 55m es 25m, entonces tenemos más 25m iguales en el lado derecho. 55m menos 55m es 0, razón por la cual restamos 55m en ambos lados. El lado derecho se simplifica a 730. Todavía necesitamos aislar el término variable, que es 25m sumando o restando. Necesitamos deshacer este 505 positivo restando 505 en ambos lados de la ecuación. Simplificamos nuevamente. 505 menos 505 es 0. El lado izquierdo ahora es 25m es igual al lado derecho 730 menos 505 es 225. Ahora que hemos aislado el término variable, multiplicamos o dividimos para resolver la ecuación para m, y porque 25m significa 25 veces m, para deshacer la multiplicación y resolver m, dividimos ambos lados por 25. Y ahora simplificamos, 25 dividido por 25 es igual a 1. Una vez m es m en el lado derecho, 225 dividido por 25 es igual a 9. Debido a que la solución a la ecuación es m es igual a 9, ahora sabemos que después de 9 meses las dos personas tendrán la misma cantidad en sus cuentas de ahorro. Escribamos eso como una oración completa. Si quisiéramos saber la cantidad en las cuentas de ahorro, podemos sustituir 9 en cualquier expresión, y deberíamos obtener la misma cantidad. Aunque no pregunte, sigamos adelante y hagámoslo. Dividámoslo con la primera expresión cuando m es igual a 9, que fue 505 más 80 por 9. Que era 505 más 720, que es igual a 1225. Which is equal to 1225. Y nuevamente, deberíamos obtener la misma cantidad si sustituimos 9 en la segunda expresión también. Sigamos adelante y verifiquemos esto. Tenemos 730 más 55 por 9. Que es igual a 730 más 55 por 9 es igual a 495. 9 is equal to 495. Y la suma es 1.225. Entonces, ahora sabemos que después de 9 meses, ambas personas tendrán $1,225 en su cuenta de ahorros. Espero que hayas encontrado esto útil.